Hola amigos, aquí con ustedes otra vez el pastor Moisés Cabrera para seguir estudiando las Escrituras. Hay un método sencillo en 4 pasos para estudiar la Biblia. Ya ofrecimos una presentación que tiene como finalidad encaminar a aquellos nuevos hermanos en enseñarles cómo estudiar las Escrituras. Hicimos 4 preguntas básicas. Hoy vamos a considerar en ese mismo pasaje cómo profundizar en las Escrituras. Dice aquí que ofrecéis pan inmundo sobre mi altar. Verso 7. El verso 7 reprende el Señor a los sacerdotes por estar presentando pan inmundo, lo cual quiere decir que los sacerdotes no estaban teniendo cuidado para cambiar los panes en el altar. Estos panes de la proposición se cambiaban cada sábado, cada 8 días, pues, semanalmente, pero no solamente los sábados semanales, sino los mensuales y los anuales, también en la fiesta de Pascua. Ahora bien, ¿cómo debían hacerse estos panes para que no fueran inmundos? Tenían que ser elaborados con flor de harina, es decir, la harina del trigo de primera. Se le llamaba flor de harina. Esta flor de harina era llevada al templo como una ofrenda al Señor de parte del pueblo. Llevaban ofrendas, uno una tortolita, el más pobre, otros un cabrito, para ser sacrificado representando a Cristo. Pero enfocándonos solamente en los panes, queremos decirles que estos panes eran santos. Se cambiaban 12 panes, se ponían en el altar representando las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque a lo mejor usted quiere profundizar más en las Escrituras. Si puede usar una Biblia católica como esta es la Nácar Colunga, Biblia católica. Se puede auxiliar de este libro que se llama Bosquejos Bíblicos de la Biblia. Lo puede adquirir y se puede auxiliar y tener una Biblia Reina Valera o una Biblia católica. También se puede auxiliar de este diccionario. Para empezar a hacer estudios muy sencillos, compre usted el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Hay otros diccionarios en los cuales se puede auxiliar como herramientas para hacer estudios más profundos de la Biblia. Por ejemplo, en este diccionario Ilustrado Holman, le voy a leer lo que significan estos panes, que ellos son responsables de estar ofreciendo al Señor pan inmundo, es decir, los panes que no reunían todas las cualidades. Primeramente, debían de ser de flor de harina, no de cualquier harina, sino de la harina de primera, del trigo. Esta era una ofrenda al Señor. Ahora, ¿en qué consisten estos panes? Bueno, aquí les leo del diccionario directamente. Pan de la proposición, también pan de los rostros, o una cosa o la otra o ambas, pero pan de los rostros. De acuerdo a Éxodo 25:30, pan de la presencia. Eso significaba pan de la presencia de Dios. Por eso el pan debía ser elaborado cuidadosamente con la harina y con mucho aprecio, porque esos representaban el rostro de Dios. Imagínese usted. Entonces, las instrucciones del Señor sobre la parafernalia de la adoración incluían una provisión de pan
que siempre se guardaba en una mesa colocada delante del lugar santísimo. Ahí se ponían estos panes. Este pan se denominaba pan de la proposición. El significado literal de la expresión hebrea es pan del rostro. Mire usted qué significado tan profundo y tan especial, representar la santidad de Dios. Entonces, el pan del rostro consistía en 12 panes, presumiblemente sin levadura, que se cambiaban todos los días de reposo. Jesús tomó la dieta básica de la adoración de las festividades. El pan sin levadura se lo dio a sus seguidores como símbolo de la presencia de su cuerpo, partido para proveer la salvación y la esperanza de su regreso. Este era el significado. Los sacerdotes no estaban teniendo el pan. Quizá algunas veces dejaban el mismo pan. O quizá hacían ese pan no con flor de harina, con la harina de primera, sino con cualquier harina. Eso nos quiere decir que el ministro debe de trazar bien la palabra de verdad para guiar al pueblo con el significado exacto de las escrituras, para no estar llevando al pueblo por caminos extraviados. Ahora hablemos del lugar santísimo. El templo estaba dividido en 3 grandes áreas. La primera y la más grande en extensión territorial era el atrio. En ese lugar se llevaban a cabo los sacrificios de los corderos. Corderos que la gente traía sin ninguna mancha, sin ningún error, sin ninguna falla. Corderos de lo mejor de sus manadas. Un hermoso cordero, el cual apuntaba hacia Cristo. Por eso el cordero no debía ser ciego, ni cojo, ni tener ningún defecto. Así es que lo mejor de los corderos era ofrecido en sacrificio, porque representaba a Jesús. No era cuestión nomás de traer ofrendas, sino de traer lo mejor al Señor. Ahora, los sacerdotes estaban validando estos sacrificios. Como los trajeran, ya no les importaba. De hecho, al pasaje mencionan que estaban ya fastidiados de estar ofreciendo corderos y corderos y corderos, y ya no apreciaban ese ministerio. Todo ministro de Jesucristo debe dar gracias a Dios de que Dios lo haya escogido como obrero de la palabra, como maestro de las escrituras, y debe hacerlo con humildad, con amor, para agradar al Señor. Así es que, amigos, este es el significado del cordero. Representaba a Cristo. Entonces, los panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado, y el cuerpo de Cristo representa un cuerpo sin pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento debía hacerse sin esta levadura, porque estos panes representaban la santidad del rostro de Dios. Y luego, ese pan fue celebrado por Jesús en la última Pascua, lo que se llama la Cena del Señor, con ese pan sin levadura y vino sin fermentar. Entonces, de aquí aprendemos una cosa: la Biblia interpreta la Biblia. Por eso decimos que Jesús es el centro de las Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En sí, es el centro del mensaje de Dios. La Biblia tiene la historia de nuestra salvación, donde Jesucristo
es la parte central de todo, de toda la ceremonia del culto judío, hebreo en el Antiguo Testamento, y es el centro de la adoración de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Y la Biblia interpreta la Biblia. Por eso es muy importante tener los dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el uno valida al otro. ¿Qué haríamos solo con el Nuevo Testamento sin el Antiguo? ¿O qué haríamos con el Antiguo sin el Nuevo? El pueblo judío solamente valida el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento. Y algunos cristianos quieren validar solo el Nuevo Testamento. El verdadero cristiano encuentra a Cristo en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El verso número 12 de Malaquías, capítulo 1, nos dice así: y vosotros lo habéis profanado, hablando del altar. Habéis profanado el altar cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Los sacerdotes, después de quitar los panes y poner frescos panes cada sábado, esos panes se los comían los sacerdotes, no se los debían de dar a otra persona. Sin embargo, hubo casos que en mucha necesidad extrema se le dio a otros personajes. Por ejemplo, David, cuando llegó a cierto pueblo, siendo perseguido por el rey Saúl, los sacerdotes le dieron pan de la proposición sin él ser sacerdote. Y dice la Biblia que no pecó, porque fue un acto muy especial. Dios estaba con él y no había más que comer. Le dieron de estos, de los que habían quitado, que lo debían de comer los sacerdotes, y lo compartieron con David. Así es que, y en esto no pecaron, dice la Escritura. Pero la queja de los sacerdotes era que no apreciaban ese pan. Ellos lo hacían, lo ponían, pero lo despreciaban y le decían pan inmundo, y que la mesa del Señor era despreciable. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a algunos hermanos que no van a tomar la cena del Señor y que están en contra de eso, que puede pasar un mes, 2, 3, un año? Y como en muchas iglesias administran la cena del Señor en los servicios de la noche, entonces ya no van, ya no quieren. En realidad están despreciando la mesa del Señor. Lo mismo que hacían estos antiguos sacerdotes. Por eso de aquí podemos aprender mucho nosotros que estamos en la era de la gracia. No debemos despreciar la mesa del Señor, sino apreciar, ser parte de ese acto que representa el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, su sangre bendita del nuevo pacto, de la gracia de salvación por todos nosotros. Un don del Señor, un regalo de Dios inmerecido. Por eso podemos estudiar las Escrituras. Casi en cualquier parte de las Escrituras podemos encontrar alguna conexión que apunta a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, a la gloria, la santidad, la gracia, la misericordia, la fe. Estos temas son fundamentales en la fe cristiana. Así es que, haciendo un resumen, estamos hablando de Malaquías capítulo 1, donde el Señor ha reprendido a los sacerdotes consagrados para ministrar en el templo. Ellos presentaban el incienso que representaban las oraciones del pueblo, hacían los sacrificios,
era un acto muy especial porque representaban al Cristo que vendría como Salvador y debía hacerse con toda reverencia, debía de hacerse con mucho cuidado y con mucha humildad, con mucho aprecio, con mucho amor y fe. Y el Señor reprende a los sacerdotes. Ahora, trasladando esto al tiempo de la gracia, entonces los maestros de hoy que enseñan las escrituras lo deben hacer con humildad, con reverencia, con fe, para que Dios les tome en cuenta ese servicio, sin menospreciar el culto. Debe usted tomar parte del culto con mucha reverencia, con mucho amor y fe, esperanza de que el Señor está presente. Así es que esto es Semillas de Fe para todos ustedes, para ser edificados en la palabra de Dios, semillas de fe.